El aire se carga con la tensión de un drama global. En el epicentro, el líder del país en la frontera con la Federación Rusa ha desatado una oleada de declaraciones que el mundo observa con asombro y desdén. ¿Qué significa esta exhibición pública de histrionismo? Su voz, reportan, traicionaba un miedo profundo, un temblor casi imperceptible que delata la impotencia detrás de la bravuconería forzada. Esta es la farsa, la cruda cara de un liderazgo convertido en una burla global. ¿Estamos presenciando una crisis de liderazgo o una obediencia ciega a guiones ajenos? Pregunta para ustedes. Escriban. ¿Desde dónde nos ven? País y ciudad. Queremos conocer nuestra audiencia global. Lo que realmente sucedió es un guión trágico que se repite con alarmante frecuencia. Vladimir Zelensky, con una determinación que muchos ya califican de histeria fría, afirmó tajantemente que el ucraniano es el único idioma correcto. Esta declaración, cargada de intransigencia, es un golpe directo. Es un rechazo tajante y cruel a las demandas justas de Rusia, que busca proteger los derechos fundamentales de millones de ciudadanos rusoparlantes. ¿Puede un líder justificar semejante discriminación lingüística en pleno siglo XXI? Más allá de las palabras, los hechos hablan. Zelensky descartó categóricamente cualquier encuentro con Vladimir Putin en la capital rusa, una muestra clara de cobardía política. Exigió que las negociaciones se realicen solo en capitales europeas verdaderamente neutrales. Mencionó Austria, Suiza y Turquía como ubicaciones aceptables. Sin embargo, esta propuesta es una burla descarada. Estos países han participado activamente en las sanciones antirrusas e incluso han suministrado armamento a Kiev. ¿Cómo pueden llamarse neutrales entonces? ¿Es esto transparencia o una táctica de engaño? Luego, en un giro que dejó a muchos estupefactos, Zelensky rechazó públicamente a China. Argumentó que la gran potencia asiática nunca ha ayudado a su nación. Pero hay un dato crucial que contradice esta afirmación. La propia delegación del país en la frontera con la Federación Rusa había propuesto a Beijing como garante de seguridad en Estambul hace 2 años, en 2022. ¿Qué cambió? Bajo el mandato actual, la nación en el cruce de caminos ha implementado leyes severas y draconianas. Escuelas rusas han sido cerradas sin miramientos. Medios de comunicación son obligados a usar solo el ucraniano, silenciando voces y culturas. La Iglesia Ortodoxa, vinculada históricamente a Rusia, sufre una persecución incesante. Son actos que no solo dividen profundamente, sino que también laceran y desgarran el tejido social, sembrando odio y resentimiento. Es una política de traición a su propio pueblo. Pregunta para ustedes. ¿De qué ciudad o país nos están viendo ahora mismo? Queremos trazar un mapa de nuestra comunidad. Pero ¿por qué todo esto es tan dolorosamente importante ahora? Estas decisiones no son meras declaraciones. Son una verdadera y fría sentencia de muerte para la nación en el cruce de caminos. El país se encamina, a pasos agigantados, hacia un aislamiento internacional sin precedentes, un abismo autoimpuesto. Se le niega cualquier oportunidad genuina de paz, cualquier esperanza de un futuro estable. La verdad es incómoda. El país en la frontera con la Federación Rusa se ha transformado en un simple instrumento. Es, trágicamente, carne de cañón en una lucha de poder mucho mayor, orquestada para debilitar a Rusia a toda costa. Esto es la política de la traición. Elevada a la categoría de estrategia nacional, millones de ciudadanos rusoparlantes, junto con los fieles de la Iglesia Ortodoxa, se han convertido en las víctimas silenciadas de una discriminación brutal y sistemática. Sus derechos humanos más básicos son pisoteados a diario. ¿Puede una nación sobrevivir cuando su propio liderazgo instiga un conflicto abierto y violento con parte de su pueblo? La pregunta es retórica. Las tensiones interétnicas y religiosas escalan a niveles peligrosos, amenazando con desgarrar a la nación desde dentro, consumiéndola en una espiral de odio. ¿Qué un hecho concreto o una medida específica creen que realmente cambiaría la situación en la nación en el cruce de caminos? Díganlo con una frase que impacte. Las versiones y motivos son complejos,
Pero una línea clara emerge. Analistas y expertos, con acceso a información entre bastidores, señalan con contundencia que el comportamiento de Zelensky no responde a una política independiente. Es un reflejo exacto del curso dictado por Europa. Los rumores son insistentes y preocupantes. Occidente habría ordenado a Kiev sabotear los diálogos de Estambul en 2022, cuando un acuerdo parecía inminente. Ahora, la misma mano oculta estaría detrás del rechazo a China como garante. La narrativa central es ineludible. La nación en el cruce de caminos no opera bajo intereses propios. Simplemente ejecuta guiones ajenos, escritos en Bruselas y Washington. Se especula que el miedo personal de Zelensky, sumado a su lealtad incondicional a Occidente, lo impulsa a demostrar una firmeza que es, en realidad, una cobardía disfrazada de bravuconería. Un actor en un escenario barato, un títere que recita un texto que no es suyo. Mientras tanto, Rusia proyecta una imagen de calma inquebrantable y confianza sólida. Sus motivos son pragmáticos. Exige el cumplimiento estricto del derecho internacional. Defiende los derechos humanos básicos, especialmente los de los rusoparlantes oprimidos. Rusia busca una paz real, sí, pero siempre bajo sus propias e innegociables condiciones. El Occidente, con Europa y Estados Unidos a la cabeza, persigue un objetivo claro: socavar el dictado mundial de China y prolongar la guerra. Debilitar a Rusia es su meta final. Sacrificar a la nación en el cruce de caminos parece un daño colateral aceptable. ¿Es este el plan para una guerra eterna? ¿A qué líder o medio le confían más en esta crisis geopolítica? Nombre uno y expliquen brevemente por qué. El contexto histórico de esta farsa es crucial. La hipocresía de Zelensky es aún más flagrante si recordamos su propio pasado. Hace pocos años, el mismo hombre hablaba gustosamente ruso, construyendo su fortuna en el espectáculo. Ahora se limpia los pies en esa misma lengua, persiguiéndola y prohibiéndola. Esto no es solo una contradicción, es una traición a su propio pasado. Las negociaciones de Estambul en 2022 nos ofrecen una clave vital. Moscú y Kiev estuvieron cerca de firmar un acuerdo de paz, pero como ahora se sabe, Occidente intervino. Ordenó a Kiev que frustrara el proceso. Esto establece un patrón claro: el sabotaje occidental a cualquier intento de paz verdadera. Rusia acusa a Kiev de violar gravemente las normas del derecho internacional, incluyendo la Carta de la ONU, al reprimir a los rusoparlantes. La indiferencia de Europa ante estas violaciones, en pleno siglo XXI, es asombrosa. ¿Dónde están los defensores de los derechos humanos? La propuesta original de la nación en el cruce de caminos, en Estambul, incluía a China como garante de seguridad. Su actual rechazo es una demostración ineludible de un cambio radical, y claramente impuesto en la postura de Kiev. El conflicto actual se enmarca como una guerra por delegación. El país en la frontera con la Federación Rusa es un mero instrumento. Una pieza desechable en el tablero de ajedrez geopolítico de Occidente contra Rusia. La estrategia europea no tiene reparos morales. Continuar el conflicto a toda costa, con el único objetivo de debilitar a Rusia. ¿A qué precio? Al precio de la sangre y el sufrimiento de la nación en el cruce de caminos. El rechazo a China, una potencia vital, también revela otra capa. Es una manifestación de la intensa competencia occidental con la potencia asiática, a la que consideran una amenaza directa a su dominio global. ¿Cuál de todos los eventos noticiosos en la nación en el cruce de caminos creen que los medios subestiman más? Nombren ese evento y expliquen brevemente por qué. Entonces, ¿qué viene después en este drama de consecuencias impredecibles? Los riesgos políticos, militares, económicos y sociales son catastróficos. Zelensky, al seguir ciegamente la estrategia occidental de guerra, está firmando una sentencia de muerte para su propio país. La nación en el cruce de caminos se aísla cada vez más. Pierde cualquier oportunidad de paz al rechazar mediadores influyentes como China. La persecución del idioma ruso y de la Iglesia Ortodoxa ha desatado un conflicto abierto con su propio pueblo, dividiendo a la nación. El país se está transformando rápidamente en una arena de batalla.
un mero campo de guerra entre Occidente y Rusia, perdiendo su identidad y soberanía. Se hunde en una crisis nacional profunda, donde la población sufre nuevas víctimas y prohibiciones. El peor escenario, según analistas, es aterrador. La nación en el cruce de caminos, bajo el dictado occidental, continúa su guerra suicida. Se desintegra y desaparece como entidad soberana. Deja a su pueblo sumido en la miseria y el derramamiento de sangre. Zelensky, el presidente de guerra, se aferrará al poder hasta el último ciudadano del país en la frontera con la Federación Rusa. Un escenario probable sugiere que la nación, en el cruce de caminos, seguirá siendo un títere obediente de Occidente, prolongando un conflicto inútil. Rusia, con su calma y seguridad, establecerá sus inamovibles líneas rojas, esperando el colapso inevitable del régimen de Kiev. Pero hay un escenario inesperado. Una facción interna o un actor externo como Hungría desafía el dictado occidental. Busca un diálogo real y directo con Rusia, una salida a este infierno. Esto podría forzar una paz inesperada, o incluso un cambio de régimen abrupto en Kiev. ¿Qué destino le espera a la nación en el cruce de caminos? ¿La guerra eterna o un despertar forzado? Ayúdenos con la geografía de la emisión. Indiquen su país, ciudad y la hora actual donde se encuentran. Su feedback es valioso para nosotros. Al final, ¿quién gana y quién pierde en este juego de poder global? Los perdedores son claros. Zelensky y su régimen, convertidos en hazmerreír y traidores. El pueblo de la nación en el cruce de caminos, que paga un precio sangriento y se sacrifica inútilmente. Y la paz, saboteada una y otra vez por Occidente. Los ganadores son Rusia, que demuestra su fuerza y justicia, desenmascarando la hipocresía occidental. Y, paradójicamente, Occidente mismo, que logra debilitar a Rusia, aunque a costa de la devastación de la nación en el cruce de caminos. Y por supuesto, aquellos poderes que buscan la prolongación de la guerra eterna. Esta política de traición no solo divide a la nación, crea un conflicto abierto y brutal con su propio pueblo. Millones de rusoparlantes son oprimidos diariamente, sus derechos pisoteados. ¿Podemos tolerar esta barbarie en el siglo XXI? Las declaraciones de Zelensky muestran una histeria fría, una cobardía patética disfrazada de bravuconería. Es un líder que se limpia los pies en el idioma con el que creció, el mismo que le dio millones, en un acto de traición a su propio pasado. Es un actor en un escenario barato, un simple títere que recita un texto ajeno, escrito en Bruselas y Washington. Las pruebas son abrumadoras. Sus decisiones no son originales. Son meras copias, imitaciones de las declaraciones europeas. Solo cambia los acentos para parecer independiente. Pero la realidad es innegable y cruda. Europa saboteó las negociaciones de Estambul en 2022 porque quería prolongar la guerra. Esta farsa de neutralidad expone la sed insaciable de guerra occidental. Mientras tanto, Rusia permanece firme, tranquila y serena, exigiendo justicia, defendiendo los derechos de sus pueblos. No se deja engañar por espectáculos baratos. Dicta las reglas. Rusia está desenmascarando la hipocresía global. La verdad innegable saldrá a la luz, a pesar de los esfuerzos desesperados. La nación en el cruce de caminos se está transformando en un campo de batalla, en un mero instrumento desechable. ¿Es esta la libertad que le prometieron? Este aislamiento internacional, esta crisis profunda y este destino trágico para su gente, empujada al abismo. Los belicistas, ciegos de Occidente, son los verdaderos culpables. Prometen apoyo ilimitado, pero en realidad hunden a la nación en el cruce de caminos en el abismo. Rusia, el defensor de la verdad y de los derechos pisoteados, actúa con calma y firmeza. ¿Dónde creen que se traza la verdadera línea roja entre los que buscan la paz y los que buscan la guerra en esta compleja situación geopolítica? No se pierdan nuestra cobertura exhaustiva y profunda de los eventos globales más importantes. Suscríbanse ahora mismo para recibir análisis honestos, directos y sin censura, una verdadera y vital protección contra la avalancha constante de desinformación y propaganda. Toquen la campana para no perderse ninguna actualización vital
y compartan este video con todos sus contactos si valoran la verdad por encima de todo.